Encuentro Nacional de Periodistas presenta lo que debes saber hoy sobre la reforma al Poder Judicial. Datos y hechos para que hagas tu propio juicio final. Hola, ¿qué tal? Pues hoy en lo que debes saber quisiéramos tratar el asunto de la rebelión del Poder Judicial, del paro de labores y de las intenciones que puede tener el gobierno federal al insistir en este tema que para muchos es: no quieren acabar con la división de poderes, no, es que no hay respeto, es demagogia. Y la verdad de las cosas es que no. Bueno, partamos de un punto. Se dice que esta reforma del Poder Judicial es un capricho, que es que una dictadura, que no hay división de poderes. Y por otra parte se dice que es demagogia, que el hecho de que millones y millones de mexicanos la aprobemos y estemos en este caso apoyando al presidente López Obrador y a la sucesora Claudia Sheinbaum, es porque es demagogia y nosotros somos muy tontos. Eso es lo que dice la derecha. Pero vamos a ver. Por una parte, el diputado y federal Gerardo Fernández Noroña, que fue vocero en la campaña de Claudia Sheinbaum, dice: nos quieren presionar con un paro cuando siempre están parados, cuando la justicia en este país está parada. Y yo les voy a dar aquí varias referencias para darle la razón a Fernández Noroña, al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum. Pero la primera y la más importante me la dio a conocer la Asociación de Abogados Defensores. En México hay aproximadamente 250,000 personas en prisión. ¿Por qué están presas? Pues porque es un extraordinario negocio para el gobierno. Tener gente que le está produciendo, que le está dando dinero a custodios e incluso a los propios gobiernos estatales, porque simplemente las extorsionan y en la cárcel es muy caro vivir. Se dice mucho en el argot que la cárcel es definitivamente el hotel más caro del mundo, y esto ocurre en las cárceles de la Ciudad de México y en las cárceles de todo el país. Tú tienes que pagar por entrar al baño, tienes que pagar por tener derecho a una cobija, tienes que pagar para que no te den los trabajos más infames, y además en la cárcel no le pagan a la gente por trabajar, se la tiene que ingeniar. La Secretaría de Gobernación tiene un presupuesto para pagarle a los presos un sueldo por distintos trabajos, pero en México se roban ese presupuesto, incluyendo en las cárceles de la Ciudad de México. Pero bueno, vamos al tema de la Asociación Mexicana, de la Asociación de Abogados Defensores, que además es la Defensoría Pública Federal, es un organismo. Bueno, pues ellos dicen que más de 100,000 personas están presas injustamente e innecesariamente. ¿Por qué? Bueno, porque la ley, la Constitución mexicana, dice que una persona no puede estar preso más de 2 años sin que se le dé la sentencia. Pero hay personas que llevan 15 o 20 años por un delito que no cometieron o por un delito que no se les probó y no reciben sentencia. Y entonces, ¿qué dice el Poder Judicial? Ellos tienen la culpa, porque andan defendiéndose. A ver, que acepten que son culpables y ahí se acaba, los sentenciamos y ya que pasen 20, 30 años en la cárcel y algún día saldrán. Pero ¿qué pasa si eres inocente? Conozco un caso en Chiapas de una líder social que fue acusado de homicidio y está en la cárcel hace 7, 8, 10 años y no sale. ¿Y qué me dices del caso paradigmático, emblemático de Brenda Quevedo y Jacobo Tagle Dovín, presos por el homicidio, Juana Hilda González también, por el homicidio de
Hugo Alberto Wallace el homicidio que jamás se comprobó porque el cadáver no existe. ¿Y por qué no existe? Pues porque muy probablemente porque no lo mataron, como tanto ha insistido. Además, este caso es muy interesante porque quien acusó del secuestro de Gualberto Wallace, o quien fue a presentar la denuncia, era nada más y nada menos que un empleado de Norma Piña. ¿Y qué crees? Que Gualberto Wallace, y esta información y prácticamente toda la que voy a dar en este programa, la adquirí como reportero, como colaborador de Los Ángeles Press, pues hay una jueza, hay una médica legista, se llama Blanca Olivia Patricia, fue una de las empleadas de Ernestina Godoy, que hoy va a ser asesora de Claudia Sheinbaum. Para que veas que este análisis no intenta de ninguna manera ser partidista. Bueno, pues Blanca Olivia Patricia emitió 2 certificados de defunción de Gualberto Wallace, precisando una asfixia, una presión broncotorácica, etcétera, pero hizo su, eh, su dictamen forense, su autopsia, sin cadáver. Y con esta prueba, con esta no prueba, están presas estas personas hace ya más de una década. Y luego, la señora Isabel Miranda de Wallace rentó el departamento de Juana Hilda e introdujo una gota de sangre. Y resulta que esa gota de sangre era de Wallace y además era de mujer. Pero ¿qué crees? Que Gualberto no es Wallace porque su padre era otra persona, otro doctor, y por lo tanto no podía tener su ADN. Y además, que sepamos, no podía tener ADN femenino. Este es uno de los casos paradigmáticos. Y hay otro joven que se llama Nino, que lo acusaron de haber mandado cartas pidiendo un rescate por un secuestro. Pero resulta que le piden a Microsoft que dé las pruebas, que revise toda la correspondencia, porque todo se guarda en la nube durante algún tiempo, y Microsoft dice, no, de este correo no salieron las amenazas. Pero además resulta que los que cometieron el secuestro eran personas de cierta complexión, de cierta estatura, que no tenían nada que ver con la de Nino. Ah, pero el pobre hombre lleva 10 años. ¿Cuál es su delito? Es colombiano y como todos sabemos, los colombianos son delincuentes por antonomasia. Nacen delincuentes, ¿no? Entonces, pues por eso está preso. Y hay otro caso también muy emblemático. Ah, pues el de la Mataviejitas. Resulta que el muy de izquierda consejero de la Judicatura Federal, Bernardo Batis, tiene a 3 personas por el caso de la Mataviejitas. Una sí es cierta, pero las otras 2 no. ¿Pero qué pasa? Pues que siguen en la cárcel, lo cual consta en un documental de María José Cuevas, por cierto, hija del pintor José Luis Cuevas. Y hay otro caso de un señor que se llama José Eduardo Toledano, que está también preso por secuestro. Este caso es particularmente relevante porque muestra la imbecilidad del Poder Judicial. Este hombre era policía judicial, lleva a un detenido a un juzgado donde operaba la juez María de Jesús Medel. Pasan los años, encuentran al verdadero responsable del secuestro y José Eduardo le pide a la magistrada que pues ya lo libere porque ya está preso el otro que se llama José Eduardo. Y la magistrada María de Jesús, en lugar de liberarlo, le condena a una sentencia aún mayor. De hecho, hay otros casos de otro policía, por ejemplo, que tenía una hija de 5 años. Cuando a él lo meten a la cárcel también por secuestro, la gente de la banda integrada por Genaro García Luna, Isabel Miranda de Wallace, porque operaban como una banda junto con Felipe Calderón y Margarita Zavala. En este caso meten a un policía, Herón, a la cárcel por un secuestro,
Pues porque ese es el negocio de Genaro García Luna y de Isabel Miranda, fabricar culpables para hacerse sentir importantes, y su hija ahora es una criminóloga tratando, ya ahora como una mujer profesionista, de que liberen a su padre. La justicia penal está llena. Otro caso, el del capitán Vladimir Ilich Galeana, que mató en defensa propia al escolta de Javier Lozano Alarcón, muy bien justificadamente señalado o apodado el Saco de Pus, porque el escolta de Javier Lozano lo quería llevar con el Chapo Guzmán para que le dieran un dinero para que abriera los secretos de la inteligencia militar. Y como no quiso, el escolta de Lozano saca una pistola, intenta matarlo, este se defiende, se dispara el arma y lo mata. Y lleva también más de 15 años preso. Todo esto no sería posible si tuviéramos un poder judicial que tuviera un mínimo de decencia. Y también ministerios públicos, etcétera, pero no, el Poder Judicial es una verdadera porquería. Pero ahora, te voy a poner en este video otra muestra. Resulta que entrevistan afuera de San Lázaro a un magistrado que dice: yo tengo 50 años de carrera, nunca me he corrompido y yo empecé como mecanógrafo, tengo una verdadera carrera judicial. Pero el señor dice unas imbecilidades que realmente dices, pues es que este señor no parecía que debiera pasar de mecanógrafo. Mira, por ejemplo, una cosa bien concreta que dice este señor es que López Obrador está enojado porque le obligaron a vacunar a los niños de COVID, con COVID. Es decir, inocularles COVID a pequeños, cuando ya ahora se sabe que precisamente esta vacuna puede tener muchísimas consecuencias, pero más en bebés, a los cuales les va a cambiar el ARN, el código genético, y puede provocar infartos a miocardio y otras cosas, pero en niños. Finalmente, la derecha se ha agarrado muchísimo de este tema de la irresponsabilidad del gobierno de México, cuando en realidad desde un principio el doctor Hugo López-Gatell advirtió que sería a través del contagio y el contagio que se lograría la inmunidad de rebaño, como finalmente ocurrió, mientras que cada vez hay más cuestionamientos al uso de la vacuna. Pero otra cosa que dice este magistrado es que obligaron que se negaron porque el presidente López Obrador se quería robar las Afores. Las Afores son instrumentos de ahorro y muchas personas no lo reclamaron y estaban las Afores particulares manejando más de 12,000 millones de pesos. ¿Qué hizo el presidente López Obrador? Retirar ese dinero que estaba en manos muertas y emplearlo para aumentar las pensiones de personas que recibían menos del salario mínimo. Y ahora estas personas, gracias a esas afores abandonadas, están pudiendo recibir más dinero sin que al Estado le cueste más. Pero este imbécil magistrado afirma sin ninguna base que el gobierno se está robando las Afores. Ese es el poder judicial que tenemos. Una miseria, pero sobre todo es desde el punto de vista del derecho penal. Insisto, no es dato mío, me lo dio esta asociación, esta defensoría de abogados, de 250,000 personas que están en la cárcel. Más de 100,000 podrían, una de dos, o ir a firmar cada semana y llevar su proceso en libertad, o bien ya llevan más de 2 años sin sentencia y por lo tanto no se acreditó su delito. Esta es la gran injusticia y esto es lo que debe cambiar. Pero luego vienen otras presiones, como el propio Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, primero dice que está de acuerdo, que también en Estados Unidos tiene que haber reforma judicial, y luego sale a hacerle el juego a la derecha diciendo que no, que sí, que México está mal al querer hacer esta reforma, lo cual ya meritó
una nota de la Cancillería. Muchas gracias por acompañarme. Por favor, comenta. Esta información es solamente una provocación para que tú nos digas por qué sí o por qué no a la reforma judicial. Soy Ramsés Ancira. Muchas gracias.